Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una edición de día martes de Nuevas Voces y nos acompaña hoy día presencialmente, absolutamente en directo. Son las 13:05 de hoy, martes 20 de febrero. Ya se nos acaba el verano, se nos va. Pasa rápido. Se pasa rápido. Usted lo ha escuchado, nuestro gran Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora de Organizaciones Sociales. Feliz de estar un martes acá nuevamente. El verano pasa muy rápido, no así este gobierno, que es como una eternidad. Han pasado como 10 años de gobierno. Qué increíble. Y quedan 2 más. Y quedan 2 más. Impresionante. Y lo escucho también, está con nosotros don Christopher Rojas. ¿Cómo estás, Christopher? Mira, siempre feliz de estar en Radio Agricultura con tremendos panelistas, con la gente que está en la casa, pero preocupado. No sé si ustedes tuvieron, quizás lo podríamos mencionar más adelante, el tema de esta especie de simulacro. Antes, cuando era Operación Daisy, bueno, hoy se está viendo... ¿no? En Lo Prado. En Lo Prado. Se está viendo en pos de lo que son las balaceras en ciertas comunas, en Cerro Navia, en Pudahuel, en Lo Prado y en Santiago en general. Sí. Y se da esto de saber que le están enseñando a los vecinos saber qué hacer cuando suceden las balaceras. Por lo menos a mí me parece preocupante. Creo que cada vez estamos llegando a niveles mayores, cada vez estamos llegando a niveles en los cuales, disculpen que entre como con tanto tiempo, pero ante esto resulta que uno sigue viendo las noticias y lo que se discute son temas de corrupción, temas de que el gobierno no se hace cargo, y por lo menos a mí me parece preocupante. Así que ahí estamos, pero feliz de poder estar. Ahí parece que hay una especie como de cambio cultural, porque lo conversábamos con Pancho Rego hace unos días atrás, yo creo que la semana pasada, y él decía, mira, yo nunca en mi vida había pensado siquiera la posibilidad de tener un arma, o de usar un arma, ir a un polígono de tiro, la posibilidad de utilizar algún arma para defenderme a mí o a mi familia, pero después de ver cómo está la situación de la violencia, de la inseguridad, ¿cierto?, de la delincuencia en el país, pucha, pienso en mi hija, pienso en mi familia y digo, pucha, me dan ganas de ir a un polígono de tiro, aprender, hacer el curso para defender a mi familia, porque si el Estado no es capaz de entregar aquello que es lo más importante, que es la seguridad de las personas, y al contrario de entregarle más seguridad, le dice, mire, a todas las personas entreguen las armas, pero los únicos que no le quitan las armas son los delincuentes, claro. Y lo único que le enseña a las personas es a esconderse debajo de las mesas con simulacros, digamos, y en vez de evitar que los delincuentes sean los dueños de las calles. Es bien preocupante, ¿no? Bueno, las organizaciones sociales han estado muy metidas en eso también, los ciudadanas han estado muy metidas. No, pero Jorge, yo comparto completamente la apreciación. La delincuencia, esta sensación de inseguridad que se vive, que se palma, está cambiando los hábitos de la ciudadanía en Chile. Yo creo que hace mucho tiempo nuestro país está viviendo, por ejemplo, un toque de queda tácito. Los vecinos, cuando oscurecen, dejan de salir a las casas. Es verdad. Están con miedo, entonces oscurece y se esconden en las casas, ¿no? Los restaurantes cierran más temprano. Se están cambiando todos los hábitos porque la delincuencia está ganando esta batalla, y ese es el principal problema. Tú bien decías, Jorge, nosotros como ciudadanos, como ciudadanía en general, entendemos que el monopolio del uso de la fuerza lo tienen justamente las policías, lo tienen justamente el Estado, pero la pregunta es, cuando el Estado es incapaz de satisfacer esta necesidad de brindarnos seguridad, bueno, ¿qué viene ahora? Y quizás vamos a comenzar con las discusiones como ya se ha dado desde hace mucho tiempo en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, con respecto a armas. Porque ¿es conveniente o no es conveniente? ¿Ante qué posición estamos los ciudadanos ante una amenaza tan hostil como es la inseguridad, que viene con tanta fuerza y sin ningún respeto con la vida, sin ningún respeto con las familias, con nada? Ellos cumplen su objetivo y matan el que sea necesario. Y eso es una sensación bastante compleja que yo creo que hay que darse cuenta que estamos viviendo, y ojalá que reaccionemos pronto. Me pasa que nosotros hemos estado en varias reuniones durante estos últimos meses hacia atrás, y nos dicen, mira, por ejemplo, los fuegos de artificio, cuando uno dice una cuestión tan insignificativa, pero que ya te desordena todo un barrio, y que es pan de cada día. Exacto. En la región metropolitana. Llegó la droga y se ve en todas partes, en lugares que no estaba pasando ahora. Está normalizado. Se está normalizando. Entonces yo creo que uno de los principales problemas que hoy día tenemos en nuestro país es justamente eso. Estamos normalizando la violencia. Sí, concuerdo absolutamente. Yo creo que es parte de la cotidianidad del chileno que está en sus casas, que está en sus barrios, darse cuenta que la violencia se apoderó. Y el gran tema creo que es la sensación de abandono. Sensación de abandono de aquellos que se debiesen hacer cargo de un tema tan importante como lo es la seguridad. Cualquier encuesta, si los políticos o quienes están en el gobierno quieren saber qué es lo que realmente le está preocupando a los chilenos, dense cuenta, en todas las encuestas siempre es lo mismo: delincuencia, inseguridad. La gente está cansada de aquello, y nos damos cuenta que en base a eso hay una sensación de abandono, y yo creo que eso genera que efectivamente la delincuencia se comienza a normalizar. Y ahí es donde viene el punto que decía doctora Acosta, en base a que la gente dice, perfecto, entonces ¿qué hago?
¿qué hago? ¿Me quedo con la sensación de que en cualquier momento me pueden asaltar, pueden asesinar a mi familia? ¿O comienzo a buscar las posibilidades de poder proteger yo efectivamente a mi familia y poder hacerlo a uno mismo? Entonces yo creo que ahí se provoca esta sensación complicada. Y ya lo decía Christopher Rojas, a quienes ustedes están escuchando en este minuto también, que mientras esta es la principal preocupación de la ciudadanía de forma sostenida a lo largo de los años, vemos que el gobierno hace noticia por otras cosas. Se hace noticia, ¿cierto?, porque el presidente se va de vacaciones, otra semana más. Se hace noticia porque van a declarar esta semana el jefe, ¿cierto?, del segundo piso, el jefe de asesores, la persona de confianza del presidente de la República, Miguel Crispi, porque uno de sus ex seremi también dice que Miguel Crispi tenía toda la información y resulta que se la ocultó al presidente y a la Cámara de Diputados. Y además hoy día nos enteramos de que hay una nueva arista, ¿cierto?, de el caso convenios, el caso corrupción democrática, como nos gusta decir acá, que es la arista de Atacama. Porque la Contraloría detectó que convenios entre el Ministerio de Vivienda y las fundaciones no tenían justificación ni fundamento. La investigación confirmó que los convenios suscritos con las fundaciones Enlace Urbano, Comprometidos, En Red, y adivine cuál más, Procultura, la del psiquiatra devenido en pintor de brocha gorda, como le gusta decir a Mochati, se realizaron mediante asignaciones directas de recursos sin que los actos administrativos pertinentes se encontraran firmados. Según se publica por el Diario de Atacama, hay tratos infundados, sin documentación de dichos actos, falta de resoluciones, deficiencia en las cuentas, falta de control, rendiciones, entre otras irregularidades. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, yo creo que Contraloría General de la República hoy día viene a confirmar una cosa que el sentido común sienten todos los chilenos, y es que los actos, estos convenios que realizaron el gobierno junto con estas fundaciones no tienen ni fundamentación ni justificación, que yo creo que son elementos fundamentales para cualquier acto administrativo. Ahora, en el lenguaje ciudadano es entender que con fondos públicos se pagaron favores políticos a los militantes de los partidos del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y eso, aquí en Chile y en cualquier parte del mundo, tiene un solo nombre, y se llama corrupción. Con todas sus letras, hay que decirlo. Aquí estamos ante hechos graves de corrupción de parte de este gobierno. Porque no pueden decir, no, que eran funcionarios que no eran... No, aquí eran funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric, militante de los partidos más importantes del gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, yo creo que aquí al respecto caen algunas reflexiones. Lo primero es que sin duda alguna este gobierno vino a cambiarlo todo. Y su estándar su escala moral es muy distinta a la que ellos predicaban o decían serlo. Nos estamos dando cuenta que la corrupción llegó a este gobierno, está instalada en este gobierno. Entre más antecedentes sabemos, entendemos que estos antecedentes llegaron hasta el despacho presidencial. Sabemos que su principal asesor, Crispi, fue el ex Jeremy Contreras, señaló que le entregó esta información. Por tanto, por todos lados nos damos cuenta que este gobierno tenía los antecedentes y decidió hacer nada, absolutamente nada. Si hoy día tenemos personas detenidas es porque en parte ha actuado el Poder Judicial. Eso es lo primero. Lo segundo es que acá tenemos que entender que con un gobierno que tiene actos de corrupción tan grave con los fondos públicos de todos los chilenos, es imposible que sigamos avanzando en más fases mientras esto no se aclare. Y aquí yo creo que en concreto hay que decir que con este gobierno no se puede pactar ningún pacto fiscal. No puede haber ni un peso más a un gobierno corrupto. No puede haber ni un peso más... Un alza de impuestos. Un alza de impuestos. A un gobierno que no hay trazabilidad del gasto público, que no ha sabido responder eficientemente por qué se instaló la corrupción en su gobierno. Y un tercer elemento, Jorge, yo creo que es fundamental entender que aquí también falló el Estado. Porque a pesar de que existan militantes corruptos, de que exista un gobierno corrupto, aquí deben haber mejores sistemas de fiscalización, de control, ex ante, no ex post. Porque hoy día Contraloría señala esto después de mucho tiempo, después de muchos meses. ¿Qué pasa con el control dentro de los mismos ministerios? ¿Qué pasa con las Contralorías regionales que destinamos fondos este año para que justamente fiscalicen este tipo de actos? Bueno, nos estamos dando cuenta que pasó colado todo esto. Por tanto, aquí yo creo que también es responsabilidad del Estado en general de darse cuenta que estos actos de corrupción estaban instalados y no se dieron cuenta a tiempo. Y ojo que con esto se le da la razón a lo que decía
el domingo en entrevista con La Tercera al ex Ceremi de Antofagasta, ¿cierto?, de la cartera de vivienda, Carlos Contreras, cuando decía, ojo que esto no es solamente Antofagasta. Contraloría ha detectado irregularidades en 15 regiones y hoy día sabemos detalles de lo que pasa en Atacama. Entonces, esto es un problema a nivel central. Había una ideología para encontrar, ¿cierto?, una forma de esquilmar al Estado, de quitarle recursos a los más pobres, a los que viven en campamentos, para entregárselos a organizaciones políticas. Dentro de las cosas que encontró con la Contraloría, decía que, por ejemplo, una de estas fundaciones tenía como giros vigentes actividades económicas, producción de películas cinematográficas, videos, programas, actividades de clínicas veterinarias, otra actividad de asistencia social sin alojamiento. Y recién el 7 de marzo, posterior a las negociaciones, se incorporaron otros giros como fundaciones, corporaciones. Es decir, esto fue un arreglín, un arreglín para tratar de cuadrar el círculo. Otro ejemplo, una fundación, Comprometidos, tenía un convenio denominado Piloto, Gobernanza y Habitabilidad Primaria para distribución de agua potable en campamentos de sectores Paipote y Villa El Cerro 2 en Copiapó. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es habitabilidad? Gobernanza primaria para distribución de agua potable, pero ¿de qué me están hablando? La gente quiere el agua a las casas, tanta burocracia. Es una cañería, es un bidón. ¿Cuántos millones de pesos cobraron por eso? Christopher Rojas. Hay muchos puntos que aquí hay que analizar porque el tema convenio es tan grande que a veces uno no nos tendemos a perder. Primero, dentro de la administración pública nos enseñan un concepto súper básico y tiene que ver con que uno delega funciones más no responsabilidades. Aquí hay responsables y hay que hacerse responsable, hay que hacer que se hagan responsables tanto por acción u omisión, que es la discusión que se está dando ahora, ¿no? Si algunos por omisión solamente, haya sido por acción o omisión, hay casos de corrupción y hay que hacerse cargo y se tienen que hacer responsables. Y ante esto hay cosas que yo creo que hay que tener como súper claro en el tema de los convenios, que, ojo, como bien decían ustedes, no es solamente un sector en particular, Antofagasta solamente, sino que hay muchos temas en la fundación. O sea, nosotros, puntos clave dentro de lo que respecta a esta discusión es entender que hay un modus operandi en cada región. O sea, hay una forma en la cual se buscó efectivamente robar y estos casos de corrupción se han venido dando. Segundo, es que literalmente lo que hicieron fue mentirnos a todos. O sea, algunos que decían, y que cuando salieron las primeras noticias, decían no saber nada, y resulta que todos sabían todo, y era increíble. Y a medida, algo parecido que pasó con el tema de los indultos. No sé si ustedes recuerdan que decían que el presidente y el gobierno no conocían los antecedentes, luego salieron a decir que no, que conocían los antecedentes, se terminaron descubriendo y terminamos dándonos cuenta que eran mentiras. También en el caso de fundaciones nos tenemos que dar cuenta que hay ciertas personas, las fundaciones involucradas fueron literalmente elegidas a dedo. ¿Y por qué es tan importante este punto? Porque también nos vamos al otro de entender que muchas de las fundaciones también hacían actividades políticas. Entonces, cuando vamos viendo punto por punto, nos vamos dando cuenta de que esto es un tema que da para mucho, que de a poco se van descubriendo más cosas, de a poco más personajes van saliendo a la luz, y ante esto volvemos al mismo punto del principio. Cuando vemos estos casos de corrupción y vemos que la gente prende la televisión y se encuentra con todos los casos de corrupción de parte del Estado, y resulta que las problemáticas que tienen los chilenos actualmente no se están haciendo cargo, vuelve la decepción en la política y vuelve esto de que se vayan todos y vuelven los discursos en los cuales lo único que tenemos es un descontento después del Estado, sabiendo que el Estado debiese estar para el bien común de las personas, porque para eso estaba, ¿no? Bueno, y ya lo decíamos también, una de las críticas más importantes que ha habido a propósito de esto es el rol, ¿cierto?, de Miguel Crispi, del jefe de asesores. ¿Qué rol cumplía del segundo piso, que cuando era subsecretario de Desarrollo Regional... La chequera tenía. Y tenía la chequera, justamente para cosas como esta. No es menor. Dio fe de que organizaciones, ¿cierto?, como Procultura estaban capacitadas para hacer este tipo de actividades, como por ejemplo lo que acabamos de ver en Atacama. Ahora, hoy día el ministro de Justicia, Luis Cordero, sostiene que la posición de Crispi es una posición de confianza del presidente. Y da a entender que mientras el presidente siga teniendo su confianza, lo respalda. Va a seguir ahí. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas?
Bueno, yo creo que la ciudadanía está bastante consciente de cuál va a ser el legado del gobierno del Frente Amplio del Partido Comunista, este gobierno de izquierda que estamos viviendo. Ha sido un gobierno que lamentablemente ha socavado nuestra democracia, está socavando nuestras instituciones. The Economist se lo dijo hace unas semanas, que pasamos de una democracia plena a una democracia defectuosa, con índices de desempleo, con índices de inseguridad. Ese es el legado del gobierno del Frente Amplio. Ese va a ser el legado del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y estos son solamente antecedentes que nos suman más para entender que por qué estamos con estas consecuencias hoy día en el país. O sea, cuando tenemos al principal asesor del presidente de la República, que no solamente tuvo conocimiento de estos actos de corrupción, sino que muchas veces firmó siendo subsecretario de Desarrollo Regional, que es en sencillo el que tiene las lucas para poder disponer a los municipios, para poder financiar proyectos, para poder financiar instituciones. Es un cargo de alta responsabilidad justamente por el presupuesto que maneja, que también muchas veces lamentablemente es por cueteo político, o sea, le da a los alcaldes de su sector, a las fundaciones de su sector, por tanto ahí también hay que regularizar mejor esa materia. Entonces, cuando tenemos a un subsecretario, un ex subsecretario y un asesor tan cuestionado, en donde además su tía también tuvo antecedente en esto, cuando sabía perfectamente el ex subsecretario Contreras ha señalado que él tenía los antecedentes del caso de fundaciones. Aquí lo que cae es que el presidente tome una decisión de una vez por todas y diga, mira, yo quiero apartar de mi gobierno todos los actos de corrupción que hoy día se está viviendo. ¿Y qué es lo que vemos? Que el presidente intenta cubrir con un manto, y entre más cosas pasen, mejor para él, porque pasa el tiempo, gana tiempo y la gente pierde la atención. Pero aquí no debemos olvidar que este gobierno, teniendo hoy día a Crispe en el segundo piso, está avalando los actos de corrupción. Yo espero que a todos aquellos funcionarios públicos se les pueda realizar a lo menos un juicio de cuentas de parte de la Contraloría para que puedan responder quizás con su patrimonio propio, porque aquí se están defraudando los fondos públicos de todos los chilenos. Oye, y el ministro de Justicia una vez más le echa la culpa a la oposición. En un sistema presidencial, cuando la oposición sistemáticamente desafía a la confianza personal del presidente, se genera un problema. Pero ¿Aquí el problema son los cuestionamientos de la oposición o los actos de Crispi? ¿Cómo lo ves, Christopher Rojas? Mira. Cuando tú no tienes vergüenza tras actos que uno mismo comete y uno no tiene una autocrítica por dichos actos que están cometiendo prácticamente los de tu misma coalición y no te haces cargo, suceden este tipo de cosas. O sea, no tienen vergüenza para decir que los culpables son otros. Cuando comenzó todo este tema decían, no, pero es que es culpa del sistema que genera que hayan actos de corrupción. O sea que de verdad que hay un sentido de lógica. Bien lo mencionaba cuando hablaban sobre el tema de Giorgio Jackson, que en su momento dijo que ellos eran moralmente superiores. Gabriel Boric en su momento pierde una elección del 4 de septiembre y te dice, no, lo que pasa es que nosotros vamos más adelantados que el pueblo. Ahora viene y nos dice, no, es que es culpa de la oposición. Cuando no están gobernando y no se están haciendo cargo de todos los problemas que hay en la ciudadanía, dicen, no, pero es que no nos dejan gobernar. Entonces, hagamos una retrospección de todo lo que está ocurriendo, y lamentablemente lo que está ocurriendo hoy en el país es que no solamente tenemos un gobierno que es nefasto, un gobierno que no se hace cargo de los problemas, un gobierno que no escucha a la ciudadanía, un gobierno que no propone soluciones, sino que también tenemos un gobierno que no es capaz de tener ese sentido de realidad y decir, y la humildad en particular, que primero se necesita humildad de darse cuenta que uno se está equivocando y de reconocerlo, y tras reconocerlo que hay un cambio, ¿cierto?, no lo están teniendo. Y yo creo que eso es lo que genera la frustración en los que están en la casa, en uno mismo cuando ve televisión, en que resulta que nos ponemos a ver las noticias y son solo malas noticias, son solo de casos de corrupción. Entonces insistimos en el punto. Ante estas situaciones, ver que ellos no tienen una autocrítica mínimo, o sea, lo mínimo que se le está pidiendo en una autocrítica es decir, perfecto, como ustedes dicen, me hago responsable, aquí hay actos de corrupción que se están dando, vamos a sacar ciertas personas para no avalar dicha corrupción, y de esa manera, digamos que limpian por último un poco su imagen, pero no lo están haciendo. Y ahí es donde viene la frustración y el enojo de todos, creo. A la luz de lo que dice Claudio Salinas, lo que dice Christopher Rojas y lo que subraya el propio ministro de Justicia, parecía ser que el presidente sí tomó una decisión. Y claramente la decisión es mantener a los corruptos o a los que están involucrados tan intensamente en casos de corrupción. Nos dice un gran amigo, Patrick Poblete, a quien aprovecho para mandarle un saludo por el comentario. Un grande, Patrick. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces. Quédese ahí. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Christopher Rojas y Claudio Salinas. Y antes de seguir profundizando en la actualidad nacional, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl.
En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de hurto de cables en que hayas generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros, nos dice Enel. Y en AFP Capital quieren ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. ¿Y sabías que 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaban en alguna lista de espera? Por eso exijamos juntos a las autoridades que se resuelva de una vez y por todas la grave crisis de la salud en Chile, tanto el sistema estatal como el financiamiento privado. De no hacerlo bien y rápido, colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Por eso firma hoy en saludparachile.cl. Otra noticia que por lo menos a mí me llamó harto la atención y lo conversamos antes de entrar a este segundo bloque, son estas declaraciones de un alto funcionario del gobierno, el director de Migraciones, Luis Taller, quien a propósito de la reciente publicación de los decretos correspondientes a las leyes nuevas de migraciones, se manda una frase para el bronce. Dice: habíamos perdido el control de la frontera y hoy lo estamos recuperando. La autoridad abordó la ley que regula la reconducción inmediata de quienes ingresan irregularmente al país, que fue publicada en esta jornada en el Diario Oficial. La normativa, además, modifica la legislación vigente respecto a la condición de refugiado para los migrantes que la soliciten. Básicamente, aumenta la cantidad de espacio físico en el cual se puede reconducir una persona, incluso 10 kilómetros, y además exige, ¿cierto?, que haya cierta justificación de esa solicitud de refugio y que no simplemente sea la mera palabra, que se puedan entregar antecedentes. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? A ver, yo creo que los chilenos sabemos por el sentido común que no existe control hoy día en nuestras fronteras y no ha existido desde hace mucho tiempo. Entonces, esta declaración del director de Migraciones creo que está muy alejado de la realidad. Desde Santiago, muy cómodo, desde un escritorio burócrata, es muy fácil decir estas palabras. Pero si es que este alto funcionario, director de Migraciones, estuviese en terreno, en el norte del país, en donde se están viendo las consecuencias de una inmigración desatada, descontrolada, bueno, serían otros los resultados. Recordemos lo que el propio Servicio de Migración o las autoridades encargadas de controlar el ingreso irregular al país cerraban las puertas en Colchane a las 6 de la tarde. O sea, a las 6 de la tarde se cerraba la puerta y no entraba nadie más supuestamente al país, que fue noticia. No, y ahí ponían este parlante de alto, deténgase. Alto ahí, deténgase. Entonces, si es que el gobierno hoy día no intenta decir que con esos mecanismos de control tiene hoy día resguardar la frontera, la verdad es que no les creo. Y la realidad muestra completamente lo contrario. Hoy día, ¿qué es lo que hay que hacer? Es ordenar la casa. Hay que preguntarse si Chile está en condiciones de poder seguir recibiendo inmigrantes. Lo que uno ve, lo que uno palpa en las calles, sobre todo en un tejido social que se ha visto especialmente vulnerado y está viviendo las consecuencias negativas, que son las clases más humildes de nuestro país, con respecto a la inmigración irregular, es que las condiciones de nuestro país no da para recibir tanto inmigrantes. O sea, veamos los campamentos descontrolados. Un momento en Chile en que estuvimos muy cerca de reducir todos los campamentos en nuestro país. Bueno, hoy día, 2010. Claro, y hoy día eso no es así. Veamos la realidad en Maipú, en sectores populares, a la orilla de las carreteras, lleno de campamentos. En el norte, la otra vez cuando me tocó viajar para allá, lleno también de campamentos. Y lamentablemente, muchos de esos campamentos responden a personas extranjeras que no tienen dónde llegar. Por tanto, hoy día las condiciones físicas, al menos en temas de vivienda, si no se ha logrado satisfacer las necesidades de los chilenos, mucho menos se ha logrado satisfacer lo de los inmigrantes. Por otro lado, en temas de salud, en temas de esa lacuna. Entonces, hay una serie de elementos acá que indica que nuestro país no estaba en condiciones de recibir tanto extranjero como los que hoy día tenemos, ni tampoco está en condiciones de seguir recibiendo. Luego, ¿qué ha pasado con las expulsiones de los inmigrantes ilegales que están cometiendo delitos en nuestro país? O sea, yo le preguntaría al director de Inmigraciones cuántos inmigrantes ha sacado de nuestro país durante estos últimos meses, durante este último tiempo, durante el gobierno del presidente Boric. Recordémoslo que en un momento la ministra Sichel ironizaba con respecto a esto en el Congreso Nacional, con respecto a los inmigrantes que habían sacado el presidente Piñera. Entonces, bueno, dennos datos concretos, y eso es lo que se requiere acá. O sea, a todas aquellas personas inmigrantes que de forma ilegal, que ya entraron ilegal en nuestro país, pero además decidieron cometer delito, hay que echarlo cascando en nuestro país, y nuestro país no puede seguir recibiendo delito, no puede seguir recibiendo mala influencia, sea extranjera o nacional. Por tanto, hay que hacerse cargo de eso. Yo creo que tiene toda la razón Claudio Salinas. Miremos los datos.
¿Qué nos dicen las cifras? Según información oficial de la Policía de Investigaciones, a septiembre del 2023 habrían ingresado irregularmente cerca de 35.000 personas. Y la propia PDI proyectaba que en todo el 2023 se podrían alcanzar incluso las 50.000 personas. ¿Y cuáles son los datos que trae Taller? Para decirse orgulloso de que ya esto está cambiando y que estamos, las fronteras por fin se están controlando. Tranquilo. Cáchate los números, como dirían por ahí. El año 2022 se recondujeron 3.149 y el 2023 subió a 6.500. O sea, cerca del 12% de todos los que ingresaron los recondujeron. Y se está controlando, la frontera es impermeable. Pero mira lo que dicen. O sea, más que duplicamos los procedimientos de reconducción, decía orgulloso Taller. Después dice, bueno, hemos registrado 961 trámites de reconducción y esperamos que con esta modificación pueden aumentar en lo que va del año. O sea, en prácticamente 2 meses llevan 1.000. O sea, van a llegar a 12.000 en todo el año. ¿Qué va a decir Taller? Fantástico. Volvimos a duplicar por segundo año consecutivo. Pero entraron 80.000. Pero entraron 80.000. Entonces, ¿hasta cuándo esta autocomplacencia? ¿Cómo lo ves, Christopher Rojas? Gabriel Boric diría, no, pero que ustedes están haciendo un cherry picking. O sea, está increíble. Es increíble yo creo que, mira, a veces pienso de que más que alejado de la realidad que puedan estar ellos, que están buscando absolutamente cualquier forma para lograr hacerle entender a la gente que por último ellos están haciendo algo. El otro día se hablaba sobre ese porcentaje duro, que ustedes no sé si han visto en las encuestas, que sigue apoyando al presidente. Yo lo veo por 2 puntos muy en particular, y tiene que ver con lo que estamos hablando. Primero, tiene que ver con un tema de que existe efectivamente un núcleo duro que le va a perdonar absolutamente todo, y que por mucho que pases por crisis de seguridad, por la crisis de los indultos, por la crisis de las pensiones de gracia, por la crisis en lo que sea, van a seguir apoyando porque es su gobierno. Y por otro lado es porque ellos efectivamente tratan de hacer un trabajo comunicacional en lo cual ellos dicen que la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el país siempre es del resto, que era lo que estábamos hablando recién, y segundo es que ellos están tratando de hacer algo y están buscando controlar. Intentaron hacer lo mismo con el tema de la seguridad cuando comenzaron a decir, no, pero lo que ustedes hacen es un cherry picking, lo que ustedes hacen es que estamos mejorando en materia de seguridad, y resulta que llegaron a un punto en colapso en el cual tuvieron que convocar al COSENA y vaya a saber uno si fue efectivo o no también. Entonces, cuando suceden estas cosas, volvemos al mismo punto. ¿En qué estamos mejor con el gobierno de Gabriel Boric? Hoy se publica en el Mercurio un artículo muy bueno que me imagino que ustedes ya lo han visto porque ha estado rondando en las redes sociales, y se titula El empobrecimiento bajo el gobierno de Gabriel Boric. Y ya es increíble cómo en lo que respecta a varios puntos a la rápida, en lo que respecta al crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, de año a año, de pasar de un 3,2 a un 1,1. En lo que respecta a desempleo, de un 7,4 a un 8,4. En lo que respecta a deuda en el sector público, de un 34,5 a un 58,3. En lo que respecta a inmigración bruta en cantidad de personas, de 38.800 a 198.000. Entonces, cuando nosotros vemos todas y cada una de las cifras en todo y cada uno de los puntos, veamos educación, veamos migración, veamos delincuencia, que lo que tiene que ver con seguridad, veamos lo que es economía, al chino le está costando llegar menos o más a fin de mes. Entonces volvemos al mismo punto. Yo creo que hacer el análisis de lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric, siguen encaminándose a convertirse, a mi parecer, no sé ustedes qué opinan, pero en el peor gobierno del regreso a la democracia por lejos. Miren los análisis que hacen, lo que hace Taller, el director de Migraciones. Dice, hoy día viene a la baja el ingreso de personas de Venezuela por Bolivia, por el paso Colchane. Por Colchane, sí. Quizás por eso lo cerraban a las 6 de la tarde. Claro. Ha aumentado por ese paso el ingreso de personas bolivianas. Esto ha permitido tener estas cifras. O sea, no es su trabajo, digamos, lo que lo ha permitido, sino que ha cambiado el perfil del migrante. Y aumentar el volumen de personas reconducidas desde Bolivia. Por otro lado, había un desplazamiento de los ingresos regulares de Bolivia, regulares detectados en la frontera con Perú, lo cual también permite reconducir personas peruanas y de tercera nacionalidad. Y sostiene, es muy importante para que esta ley pueda tener la máxima eficacia que nosotros esperamos que tenga, seguir avanzando por las vías diplomáticas con Bolivia. Listo, ¿Y cómo nos ha ido cada vez que hemos querido mejorar las vías diplomáticas con Bolivia? Nos mandan hacia esta parte. Claro. ¿Por qué? Porque el presidente Arce, que se supone que era tan amigo del presidente Boric, porque eran políticamente muy afines, le dijo, sí, fantástico, hablemos de eso, pero primero resolvamos el tema pendiente, el tema del mar. Y ahí quedó, y no volvieron a hablar de ese tema.
Entonces hay una especie como de pensamiento mágico, de que los problemas se van a resolver porque se tienen que resolver y no porque ponen los medios para que eso pase, ¿o no, Claudio Salinas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, este gobierno es el ejemplo más claro de qué es lo que es el voluntarismo, claro y duro. O sea, ellos piensan que porque lo declaran está resuelto. Entonces ahora el director de Migración, como sacó este titular y dice que está controlado la frontera, por tanto dicho y hecho. Está resuelto y lo decreto así, listo. No es así, o sea, la realidad es que hay que hacerse cargo en serio del problema. Y hacerse cargo en serio de los problemas es dotar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas los mecanismos necesarios para que puedan controlar la inmigración. Darse cuenta que si es que es necesario hacer una zanja profunda y a lo largo de la frontera, habrá que hacerlo, pero hay que cuidar los ingresos de nuestro país. Hay otros elementos también que salen a la luz, por ejemplo, cómo desde Chile financiamos el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuántos envíos de dinero de personas inmigrantes venezolanas están haciendo de Chile al extranjero, a Venezuela, que financia por tanto el régimen allá, y por tanto esa plata sale de circulación en nuestro país? Por tanto, hay una serie de elementos para considerar en torno al tema de inmigración. Ahora, yo personalmente, Jorge y Cris, creo que lamentablemente mientras esté este gobierno vamos a ser incapaces de poder satisfacer o resolver este problema. Y es porque además este gobierno tiene un pensamiento ideológico al respecto. O sea, recordemos que el presidente Boric, mientras cuando fue diputado, señaló en su momento que en Chile faltan más extranjeros y sobran chilenos. O sea, eso te indica mucho de lo que él entiende que es este problema. Claro. Entonces, yo creo que lamentablemente mientras esté este gobierno va a ser imposible controlar la cifra, y espero que se pueda buscar alguna solución desde un punto de vista legislativo, judicial, también más eficiente de las Fuerzas Armadas que están desplegadas, pero también hay que darse cuenta que no existe un gobierno con una real voluntad de poder resolver este problema. Sí. Es de especial preocupación el anuncio de la implementación de mecanismos para la expulsión expedita de migrantes que vulneren la normativa migratoria por la vía administrativa sin pasar por el ámbito judicial. ¿Quién creen que dijo eso? El mismo director. El movimiento autonomista. El 10 de abril de 2018, y este tuit fue compartido, adivinen por quién. Gabriel Boric Font, en ese tiempo diputado de la República, y que compartía cuál era la declaración del Frente de Migraciones del movimiento autonomista sobre el proyecto de reconducción. Mira. Y resulta que hoy día una de las cosas que celebra el director de Migraciones es aquello que criticaba el presidente Boric, y todo. Recuerden que llevaron parte de la ley de inmigración incluso al Tribunal Constitucional, lo que ellos denominaron una tercera cámara. Entonces, de nuevo, aquí viene otra inconsistencia, otra incongruencia, otra voltereta más del gobierno y del presidente. Es que ahí está lo que decía Claudio Salinas. Es lo que ellos piensan, es la ideología que ellos tienen. Porque uno se podría preguntar, ¿qué es lo que realmente piensa Gabriel Boric? ¿Quién es Gabriel Boric? ¿Es el que quería eliminar los delegados presidenciales y no lo hizo? ¿Es el que había prometido el transporte público gratis y no lo hizo? ¿Es el que criticaba los estados de emergencia en la Araucanía y luego lo aplicó porque se dio cuenta que había que hacerlo por necesidad de las personas? ¿Quién es Gabriel Boric? ¿Era el que criticaba en su momento inclusive a la Teletón y luego terminaba dando un discurso y valorando lo que hace la Teletón? Y que criticaba a Piñera. Y criticaba a Piñera. Y decía, está avisado, lo vamos a perseguir en todos los foros internacionales. Exacto, entonces... Y después dice que nunca dudó de que era un demócrata. Justamente. Desde la primera hora. Entonces nosotros vemos dos imágenes. Tenemos un presidente de la República que es el que realmente tiene sus pensamientos guardados, y vemos el que muestra hacia afuera. Y ese es el problema, que la superficialidad de una persona no puede llegar a soluciones en las cuales él mismo no cree. Porque en el tema de migración hay un tema ideológico, en el tema de seguridad también hay un tema ideológico. Veíamos cómo trataban a Carabineros. Entonces, cuando la ideología se pone como una venda para ellos y no ven más allá, eso genera que efectivamente ellos no puedan llegar a la solución del problema. Yo concuerdo muy bien con Claudio y con lo que decían ustedes, cuando efectivamente en este gobierno no vamos a encontrar solución, ni en educación, que era lo que ellos más promovían, ni tampoco en seguridad, ni en migración, ni en economía, y da una pena decirlo, porque lo que uno está tratando al dar a descubrir los errores que se están cometiendo, los disgustos que hay de parte de la gente, es que hayan soluciones y que se hagan cargo. Pero lamentablemente vemos que no es así, que no se están haciendo cargo y que efectivamente hay un tema ideológico que les pesa. Uno no siempre tiene que estar de acuerdo con lo que piensa, como decía el filósofo, y ha sido este gobierno el mejor ejemplo de aquello. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Claudio Salinas y Christopher Rojas aquí en Nuevas Voces.
Voces conversando con Christopher Rojas y con Claudio Salinas. Nos quedan algunos minutitos de conversación. Y esto que comentaba Christopher, hoy día en el Mercurio se publica lo que se ha denominado el empobrecimiento bajo el gobierno de Boric. Tomando datos de fuentes oficiales del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Banco Mundial, de la OSDE, de una serie de otros organismos internacionales, todos los aspectos que usted mire de economía y de progreso o retroceso social entre el año 2010 y el 2021, es decir, tomando gobiernos de Piñera, gobiernos de Bachelet, y el 2022 y el 2023, el contraste es tremendo. Crecimiento, 1/3, de 3,2 a 1,1. Desempleo aumenta también significativamente, de 7,4 a 8,4. Deuda del sector público, de 34,5 a 58,3. Lista de espera, de 1.800.000 a 2.400.000. Rendimiento escolar en las pruebas PISA también disminuyó por lo menos 10 puntos. Inmigración, pasamos de menos de 150.000 personas a 200.000. Tasa de homicidios de 3,5 a 5 por 100.000 habitantes. Percepción de la violencia del 80%, que ya era alta, al 90%. Incendios en hectáreas quemadas se más que duplicó a casi 300.000. Felicidad, índice de felicidad del 6,4 bajó al 6,2. O sea, estamos más pobres, esperamos más para atendernos. Somos más infelices. Somos más infelices, tenemos menos empleo, tenemos menos crecimiento, tenemos menos resultados en educación, hay más inseguridad. ¿Cuál ha sido el éxito del gobierno que venía a transformarlo todo, Claudio Salinas? Bueno, vi el resultado de la encuesta de apoyo de la otra vez del presidente Gabriel Boric y no me dejaba de sorprender que el grupo económico, o sea, el grupo que más lo apoya eran los jóvenes de clase alta, según él. Y es que ese grupo de jóvenes lo ha tenido todo y no le ha costado nada todo lo que han obtenido. Y es que el resto de los chilenos, la gran mayoría de todos los chilenos, y también los grupos más altos, pero que sí les ha costado sacrificio, esfuerzo a llegar hasta hoy día donde están viviendo las consecuencias de un mal gobierno. Y lo palpan, lo viven, lo sienten. Por ejemplo, las personas comunes y corrientes que están en estas largas listas de espera. Ustedes sacaron una cifra de cuántos fallecieron también esperando. 44.000 personas fallecieron en el Ministerio de Salud, lo informó, 44.000 en el 2022. Solamente en listas de espera. Cuando vivimos con esta sensación de inseguridad, que lo comentamos al comienzo de este programa, cuando se están haciendo operativos, esperando cuando hay una balacera porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Cuando no hay crecimiento y por tanto no hay mayores índices de empleo. Bueno, ese es el legado que está dejando este gobierno del presidente Gabriel Boric. Y aquí hay que tener antecedentes y tenemos que tener en cuenta. Cuando la izquierda nuevamente nos vuelve a decir que ellos tienen una evaluación de Chile, de lo que hay que hacer para Chile, hay que sacarle dos cosas en cara a la izquierda. Uno, ya sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones que tienen con nuestro país. Y ese es el proyecto refundacional que fracasó el 4 de septiembre del año antepasado. Y lo segundo, que cuando ellos aplican sus malas gestiones, tenemos los resultados que hoy día estamos evidenciando todos los chilenos. Lamentablemente, aquí quienes son los que más sufren son las clases más vulnerables de nuestro país, que hoy día están sufriendo las pésimas consecuencias de gestión de un gobierno de izquierda que se ha dedicado a enriquecerse ellos, sus propios militantes, y ha desatendido las preocupaciones de todos los chilenos. Don Christopher Rojas. Ustedes mismos lo decían, y a la gente que quizá tienda a defender este núcleo duro a Gabriel Boric, no lo está diciendo Claudio Salinas, no lo está diciendo el doctor Acosta, no lo digo yo, lo dicen los datos del Banco Central, lo dicen los datos del Ministerio de Hacienda, lo dice el Banco Mundial, lo dice la OSD, lo dicen una serie de organismos que efectivamente miden esta cifra, y nosotros nos damos cuenta de que en todos y cada uno de los puntos el gobierno de Gabriel Boric ha sido peor, ha sido el peor gobierno. Uno no es que se haya ensañado con una persona en particular, sino que nosotros vamos viendo los datos, y más allá que ciertos datos, vamos viendo la realidad. Cuando tú ves que efectivamente en materia de seguridad, lo hemos dicho de manera constante, la gente comienza a darse cuenta que estamos peores y que esto es brutal. Yo muchas veces he contado la historia y no lo cuento con un afán de, o sea, lo cuento con el sentido de generar realidad, o sea, de verdad de hacerle entender a la gente de que este ha sido un pésimo gobierno y ha traído consecuencias. Si bien es cierto, la historia de la comuna de Cerro Navia, de donde yo soy, viene de antes, pero genera la realidad que hoy se está dando, y es de esta familia, que son 7 personas que murieron en un incendio porque no pudieron escapar por tener rejas antidelincuencia.
O sea, ellos tuvieron que poner rejas antidelincuencia para librarse de los ladrones, ¿cierto? De los delincuentes. Exacto. Y resulta que no pudieron escapar en un incendio por esto mismo. Y así nos damos cuenta como hoy en la actualidad hay gente que se está yendo, se va a sus casas y se encierra más temprano, porque hoy esa es la realidad. O sea, los delincuentes están en absoluta libertad, a los delincuentes se les están entregando pensiones de gracia, a los delincuentes se les indulta, e increíblemente hubo un delincuente que se le indultó, luego salió libre, volvió a caer y se le volvió a indultar 2 veces. Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad, definitivamente nos damos cuenta que en lo que respecta al gobierno y en lo que respecta a las cifras, que no es un cherry picking, estamos en el peor gobierno. Vuelvo a repetirlo, el regreso a la democracia. Bueno, la política y las ideas sin duda que son muy importantes. O sea, la política son ideas encarnadas. Entonces, cuando tú tienes malas ideas y las llevas a la práctica, tienes los resultados que tienes. Mira tú lo que está pasando en Argentina. El cambio revolucionario extraordinario que están haciendo para hacer en poco menos de 2 meses que pasáramos de un gobierno que estaba, digamos, en una deuda histórica, que tenía una pobreza de casi el 60%. Inflación galopante. Que tenía una inflación de miles por ciento, a ese nivel, de 1000%, según lo que decía el presidente Milei, cuando le entregaron el gobierno estaba en torno, podría llegar incluso al 15.000%, o sea, incluso más allá de lo que está en Venezuela. Bueno, Venezuela, otro ejemplo de la aplicación de las ideas de izquierda. Bueno, y cuando tú haces la aplicación de las ideas de izquierda en cualquier lugar del mundo, en Alemania, en Argentina, en Venezuela o en Chile, independiente de la intensidad con lo que lo hagas, siempre termina generando malas políticas públicas y termina generando pobreza también para sus ciudadanos. Claudio Salinas. Bueno, bien lo dijo un estadista, que las ideas socialistas, el gran problema es cuando tocan con la realidad. Y que cuando tocan con la realidad resultan ser incompatibles. Y eso lo estamos viviendo hoy día, lo está viviendo Latinoamérica, lo está viviendo Venezuela, lo está viviendo Argentina, lo vivió Argentina y hoy día tuvieron un superávit. O sea, una cuestión inédita que en Argentina. ¿Cuándo? Porque redujo el gasto público para la política, para los amigos, para los robos, para las coimas, para la corrupción. Eso es. Y aquí en Chile, lamentablemente, estamos dando cuenta de esas consecuencias del socialismo, de las ideas radicales de izquierda. Lo que nos queda es que en estos procesos electorales que se nos viene es que la ciudadanía no le dé el voto más a la izquierda. Esta izquierda radical, esta izquierda ideológica, que lo único que quiere es satisfacer su interés ideológico y dejar a un lado las necesidades de todos los chilenos. Y parece que también es importante que la gente no se olvide, que no se olvide de lo que ha sido este gobierno, de los éxitos, si es que hay alguno, y los rotundos y dramáticos fracasos que ha tenido también, ¿o no? No solamente en la gestión, sino que en la aplicación de esas ideas, Christopher Rojas. Sí, la memoria corta, lo comentábamos con Claudio Salinas, que hablaba al respecto de eso, sobre que no nos olvidemos de los resultados que son el gobierno de Gabriel Boric, que son las ideas de izquierda, porque siempre lo repetimos de manera constante, nos va a tocar nuevamente ir a las urnas. Y nuevamente nos va a tocar porque, ojo, Gabriel Boric no es un tipo que llegó de manera que él quiso y dijo voy a ser presidente y no le pidió permiso a nadie. La gente lo puso ahí. Y el día de mañana nuevamente nos va a tocar elegir un presidente que yo creo que en lo que respecta a lo que fue, por ejemplo, los procesos constitucionales, nos enseñaron a cómo no hacer las cosas. Y en lo que respecta al gobierno de Gabriel Boric, nos están enseñando a definitivamente prestar más atención al voto. El otro día yo conversaba, creo que lo comenté aquí también, con un vecino de la comuna y me decía, yo antes tenía esa frase y ese pensamiento de que no, yo voy a votar por cualquiera, total tengo que seguir trabajando. Y da lo mismo. Y él me decía, y me di cuenta, ante lo que está sucediendo ahora y todas las consecuencias que se han venido dando y los resultados, etcétera, que no era tan así. Entonces yo creo que el día de mañana, cuando nos toque nuevamente ir a las urnas, elijamos bien y elijamos la idea correcta. Hay razón tenía el presidente Lagos cuando dijo no da lo mismo que en gobierno. Así es. Justamente. No da lo mismo que en gobierne y lamentablemente son los más pobres, los que no tienen trabajo, los que viven con la inseguridad, los que tienen que estudiar en liceos municipales, los que se tienen que atender en hospitales y en consultorios, los que más sufren cuando la izquierda gobierna y lo hace de esta manera, aplicando a rajatabla sus ideologías que terminan generando tanto daño. Quiero agradecerle muchísimo a don Christopher Rojas y a Claudio Salinas por habernos acompañado este día martes. Usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura y mañana nos volvemos a encontrar a la 1:00 p.m. para una nueva edición de Nuevas Voces. Que esté muy bien. Chao.